Me llamo Miguel. Tengo 65 años y voy a contarles una historia de la que me avergüenzo. No es sobre éxito o fracaso laboral, es sobre cómo una decisión tomada en un minuto de orgullo ciego puede envenenar 20 años de tu vida, y sobre el acto de amor silencioso que la mujer a la que dejé hizo ese mismo día y que guardó para sí misma durante 2 décadas enteras. Corría el año 2003. Yo tenía 43 años, creía que lo sabía todo y estaba seguro de que mi matrimonio con Elena se había convertido en una prisión. Nos habíamos convertido en extraños que compartían techo. Las discusiones eran constantes, siempre sobre lo mismo: dinero, desatención, sueños rotos. Yo la culpaba a ella por su falta de ambición. Ella me reprochaba a mí mi ausencia permanente. Y una noche, después de la pelea más grande de todas, tomé una maleta. Me voy, le dije, de pie en la puerta del dormitorio. Esto ya no funciona, estoy asfixiándome. Elena no lloró, no gritó. Se sentó en el borde de la cama, con una calidez que en ese momento confundí con indiferencia, y me miró. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Si esa es tu decisión, dijo en un susurro, vete, y me fui. Cerré la puerta de la casa, de mi vida con ella y de todo lo que había sido durante 18 años. Me mudé a un apartamento pequeño, me hundí en mi trabajo con más furia que nunca y construí una nueva narrativa. Yo era el hombre que había tenido el valor de escapar, de buscar su libertad. Me convencí a mí mismo de que era lo correcto, de que era lo fuerte. Lo que no sabía, lo que no pude ver en mi arrogante ceguera, era lo que pasó en esa casa en las horas y días después de que yo cerrara la puerta. Yo imaginaba rabia, lágrimas de frustración, tal vez llamadas a sus amigas quejándose de mí. La narrativa de mi ego necesitaba que ella fuera la villana, o al menos la cómplice de nuestra ruina. La verdad era otra. 20 años después, el pasado mes de marzo, recibí una llamada. Era el hospital. Elena había tenido un accidente cerebrovascular leve, no era mortal, pero necesitaba ayuda para regresar a casa. Sus hermanas vivían lejos. Yo era su contacto de emergencia, un vestigio ilegal de una vida pasada que nunca había actualizado. La culpa antigua y aguda me atravesó como un cuchillo. Fui. La habitación del hospital olía a lo mismo que aquel cuarto donde murió mi padre, a desinfectante y a finitud. Elena parecía más pequeña, frágil. El orgullo, los resentimientos, las 2 décadas de distancia se desvanecieron en ese instante. Solo vi a la mujer con la que una vez soñé construir un futuro. Hablamos de cosas triviales al principio, con la cautela de 2 diplomáticos, hasta que, en un silencio, ella miró por la ventana y dijo, sin dirigirse a mí: siempre me preguntaste por qué nunca te contesté aquel mensaje que me enviaste la semana después de irte. Me quedé helado, lo recordaba. Una semana después de abandonarla, hundido en la miseria de mi nuevo apartamento vacío, la orgullosa fachada se había agrietado. Le había enviado un SMS, uno corto, egoísta, que decía: ¿estás bien? En realidad quería decir: ¿me echas de menos? ¿Estás sufriendo tanto como yo? Ella nunca respondió. Para mí fue el clavo final en el ataúd, la prueba de su frialdad, de que yo había tomado la decisión correcta. Nunca lo vi, Miguel, dijo ella, volviendo la cabeza para mirarme. Sus ojos, los mismos que habían visto mi maleta aquella noche, ahora tenían una claridad escalofriante. El día que te fuiste, después de que cerraras la puerta, hice algo, y ese algo hizo que no viera tu mensaje ni ningún otro durante mucho tiempo. El aire se espesó. ¿Qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Elena cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerza. Me quedé sentada en la cama, escuchando el sonido de tu coche alejarse, y cuando el silencio se volvió absoluto, lo único que pude pensar fue: se llevó la fotografía. Una puñalada de confusión. ¿Qué fotografía? La de la playa de Málaga. Nuestra primera vacación juntos. La tenías en tu maletero del trabajo. La habías sacado de la mesa del salón unos días antes. Dijiste que te daba suerte para una presentación. Una lágrima escapó y corrió por su mejilla arrugada. En mi cabeza,
en medio de aquel dolor insoportable, se convirtió en un símbolo. No te habías llevado solo tu ropa, te habías llevado el único recuerdo bueno que quedaba de nosotros, el único que a mí me importaba. Hizo una pausa, luchando por contener la emoción. Yo no podía respirar. Recordaba vagamente esa foto. Una instantánea barata, descolorida por el sol. Ni siquiera sabía dónde había acabado. Así que, continuó ella, saqué la vieja cámara analógica que guardábamos en el armario. Caminé hasta el centro comercial, a 1 hora de autobús, y pasé toda la tarde, hasta que cerraron, en una máquina de fotos automática de esas de 4 poses. No podía procesarlo. Una cabina de fotos. Sí, asintió, con una sonrisa triste y torcida. Me senté allí, sola, y me hice 4 fotos. En la primera lloraba. En la segunda intentaba sonreír. En la tercera tenía la mirada perdida. En la cuarta solo miraba al objetivo con los ojos enrojecidos, vacía. Tomó aire. Cuando salieron las miré. Eran el documento perfecto de mi derrumbe, de lo que quedaba de mí el día en que el hombre al que amaba decidió que ya no valía la pena. Las guardé en un sobre y escribí en el frente para recordar que esto fue real. Dios mío, Elena, comencé a decir. Pero ella levantó una mano débil. Aún no es todo. Al salir del centro comercial, en la parada de autobús, me asaltó un chico. Me arrancó el bolso de la mano. Se llevó mi cartera, mis llaves y mi teléfono móvil, aquel Nokia que tenías tú también, con tu mensaje dentro. Por eso nunca lo vi. El mundo se detuvo. La frialdad que le había atribuido durante 20 años, su silencioso desprecio, no había existido nunca. Mientras yo me construía una prisión de resentimiento, ella había estado en una cabina de fotos, documentando su corazón roto, y luego había sido víctima de un robo. Había pasado el peor día de su vida, y yo lo había interpretado como un desaire. ¿Para qué? ¿Para qué hiciste las fotos?, pregunté, destrozado. Ella me miró, y por primera vez vi un destello del antiguo fuego en su mirada. Esas fotos fueron mi roca de toque. Cada vez que en los años siguientes sentía debilidad o pensaba en llamarte, las miraba. Me recordaban el precio de entregar tu valor a manos de alguien que puede marcharse con una maleta. Me quedé sin palabras. Durante 2 décadas había vivido con la herida de su no respuesta, alimentando mi orgullo herido con esa narrativa. Y toda la base era una mentira nacida de un acto de profundo dolor por su parte y de una suposición arrogante por la mía. ¿Dónde están esas fotos ahora?, conseguí articular. En el cajón de arriba de mi mesilla de noche, susurró. Las guardé todos estos años, hasta ayer. La lección no era solo sobre malentendidos, era sobre el egoísmo monumental del dolor propio. Yo solo había visto mi propio sufrimiento, mi apartamento frío, mi orgullo herido, mi soledad. Había construido una historia completa donde ella era un personaje de apoyo, la ex esposa fría. Nunca, ni por un segundo, me detuve a imaginar su día, su trauma, su proceso silencioso de supervivencia. Elena había tomado el evento más devastador de su vida y lo había convertido, a solas, en un juramento de fortaleza. Mientras yo usaba nuestra separación para justificar mi cinismo, ella la usaba para forjar un núcleo de dignidad inquebrantable. Ese día en el hospital, un edificio de 20 años se derrumbó. No el amor, eso se había perdido hacía mucho, sino la mentira en la que había basado mi visión de mí mismo, la del hombre que hizo lo correcto al marcharse. No, lo correcto habría sido quedarse y luchar. Lo valiente habría sido ver más allá de mi propia nariz. Lo humano habría sido preguntar ¿cómo estás?, en persona, no a través de un cobarde mensaje de texto. Me confesó que meses después consiguió un teléfono nuevo y vio mi mensaje ya semanas tarde. El silencio se había solidificado en una pared, y ella ya había decidido no escalarla. Esta historia no tiene un final feliz de reconciliación romántica. Somos 2 personas mayores, con vidas separadas, unidos por un viejo dolor y una nueva y terrible comprensión. Pero tiene una lección, la más dura que he aprendido. En un conflicto siempre existe la historia del otro,
Una historia completa, compleja y vivida que tú no ves. Tu versión de los hechos es solo eso, tu versión. Está teñida por tu orgullo, tu miedo y tu dolor. La verdad rara vez es lo que tú experimentaste. Cuando te alejas de alguien, un cónyuge, un hijo, un amigo, pensando que tienes toda la razón, te lo advierto, no tienes ni la mitad. Te falta el capítulo que ellos escribieron llorando. Te falta la escena que sucedió después de que tú cerraras la puerta. No cometas mi error. No vivas 20 años alimentando un resentimiento basado en una historia incompleta. Si hay alguien de quien te hayas alejado y guardas ese rencor como un trofeo, pregúntate qué hizo él o ella el día que te fuiste. ¿Qué batalla libró en silencio que tú nunca te molestaste en imaginar? Porque a veces el acto final de amor no es un abrazo apasionado. A veces es una mujer sola en una cabina de fotos, documentando su propia caída para jurar que nunca volverá a estar tan baja. Y a veces, la mayor condena no es el odio, sino no ser lo suficientemente importante como para que el otro vea tu verdadero sufrimiento. La fuerza no está en marcharse, la fuerza está en quedarse lo suficiente para ver más allá de tu propia sombra. Suscríbete para más verdades que aprendimos demasiado tarde, porque entender la historia del otro puede ser lo que salve la tuya.